Bien. Antes de nada, quisiera agradecer a la Subdirección General de Archivos y Gestión Documental haberme invitado como ponente a esta jornada y también, de manera extensiva, agradecer a todos los asistentes por estar aquí compartiéndolo con nosotros. El objeto de esta charla es reflexionar sobre la aplicación de las medidas de conservación preventiva en los archivos fotográficos en la actualidad y sobre los aspectos que se han de tener en cuenta en su aplicación. Bien, para ello comenzaré aclarando qué es la conservación preventiva y apuntaré algunas de las dificultades a las que se enfrentan quienes se ocupan de la custodia y conservación del patrimonio fotográfico. Continuaré haciendo una reflexión sobre los aspectos a tener en cuenta en la conservación de un archivo fotográfico para, seguidamente, profundizar en las actuaciones de conservación preventiva que se llevan a cabo en la actualidad. Por último, concluiré haciendo una rápida referencia a un ejemplo que considero de buena praxis, como es el informe técnico sobre la actuación de conservación desarrollada en los fondos fotográficos del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, realizado en el año 2022, y que es lo que ha dado pie a la elección del tema de esta ponencia. Bien, para entender qué es la conservación preventiva, primero debemos de definir qué se entiende por conservación. Y para ello, aludo a la definición que recoge el ICOM y la declaración del Comité de Conservación del International Council of Museums de Nueva Delhi de 2008. Este define la conservación como todas aquellas medidas o acciones que tengan como objetivo la salvaguarda del patrimonio cultural. Y dentro de ellas engloba tanto la conservación preventiva, la conservación curativa y la restauración. Además, incide en que se deberá de respetar el significado y propiedades físicas del bien cultural. Ahora bien, ¿qué entiende el ICOM por conservación preventiva, conservación curativa y por restauración? Por conservación preventiva... ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bien, como decía, por conservación preventiva se entiende aquellas medidas y acciones indirectas que tienen por objeto pronosticar, evitar o minimizar futuros deterioros de los bienes culturales durante su almacenamiento o custodia. Y estas medidas no interfieren con los materiales y estructuras de los bienes culturales y, por supuesto, no modifican la apariencia del bien. Disculpen, me parece... Vale. Por otro lado, la aplicación de la conservación preventiva atañe a todo el personal y actividades desarrolladas en una institución que custodie patrimonio fotográfico, que es el caso de esta jornada. Nos estamos refiriendo a la descripción, el almacenamiento, el control del medio ambiente, la seguridad y emergencia, el control de plagas, los protocolos de limpieza, la manipulación de los bienes, la digitalización, el embalaje y transporte, la exposición, la consulta y préstamo y la formación y concienciación. Por tanto, todas estas actividades que acabo de referir, como se puede ver, están interconectadas entre sí. Por otro lado, la conservación curativa se entiende por aquellas medidas o acciones directas sobre un bien en un estado de fragilidad notable o que esté deteriorado con un ritmo muy acelerado, cuyo objetivo es detener los procesos dañinos en un bien y mantener, reforzar y reparar su estructura material. Estas medidas pueden modificar la apariencia del bien, evidentemente. Acciones de conservación preventiva, de conservación curativa, son, por ejemplo, la desinsectación. Y, por último, por restauración, se entiende aquellas medidas y acciones directas sobre un bien en un estado estable, cuyo objetivo es facilitar su apreciación, comprensión y uso, y en la mayoría de los casos se modifica la apariencia del bien. La restauración, como todos sabemos, se lleva a cabo mediante tratamientos de limpieza mecánica y química, eliminación de depósitos y cintas adhesivas, consolidación del soporte, consolidaciones de emulsiones, eliminación de deformaciones y reintegración cromática, entre otros. Bien, ¿cuál es el estado actual de la conservación del patrimonio fotográfico? Antes de describirlo, se ha de mencionar que la conservación de fotografía surge como disciplina en la década de 1970
y comienza en España hacia 1985 con la celebración de las primeras jornadas de conservación de patrimonio fotográfico en Madrid de ese mismo año. A partir de aquí ha habido un gran avance y difusión de la fotografía y su conservación hasta la actualidad. Muestra de este gran avance es que en la actualidad encontramos un gran número de asociaciones profesionales e instituciones, tanto a nivel nacional como internacional, vinculadas a la conservación que tienen como cometido el proponer criterios, código ético y compartir esta información. De todo ello voy a nombrar al Instituto del Patrimonio Cultural de España, del que ha emanado el Plan Nacional de Conservación Preventiva y el Plan Nacional de Conservación de Patrimonio Fotográfico, entre otros, el Grupo Español de Conservación del IIC, del que destaco sus grupos de trabajo de conservación preventiva y de conservación del patrimonio fotográfico, la Asociación de Conservadores y Restauradores Europeos ECO, el Comité de Conservación del ICOM, el Imaging Permanence Institute y el American Institute for Conservation, entre otros. Muestra de ello, de estos avances, es también la multitud de centros especializados en fotografía, tanto en España, que van apareciendo tanto en España como fuera de ella. También la multitud de jornadas y congresos sobre patrimonio fotográfico, del cual este es un buen ejemplo. Que la conservación fotográfica se imparta, que la conservación de fotografía, se imparta en España en diferentes máster, grados de conservación y restauración, escuelas de restauración, así como cursos impartidos por profesionales en todo tipo de instituciones. También hay una abundante bibliografía y recursos web a día de hoy y cada vez hay existencia de más grupos de investigación universitarios que estudian este campo. Y prueba de ello es que poco a poco hay cada vez más, hay una tendencia más creciente de tesis y TFGs que versan sobre la conservación del patrimonio fotográfico. Además, y por suerte, cada vez más en España hay más profesionales que nos dedicamos a la conservación y restauración de patrimonio fotográfico. Bien, creo que de todo sabido que la conservación del patrimonio fotográfico actualmente es una labor bastante compleja, debido tanto a las carencias, a las características de este tipo de objetos, que se verán un poquito más adelante, como a otros motivos ajenos a ella. Bien, entre los muchos de los motivos que podríamos aludir, me gustaría destacar lo siguiente. Primero, que considero que todavía no hay una gran concienciación sobre la conservación del patrimonio fotográfico, debido en gran medida en que tampoco hay una concienciación del valor de la fotografía como objeto y no como una simple imagen. También falta recursos humanos y económicos en las instituciones que custodian este tipo de patrimonio. Y, como decía antes, faltan profesionales especializados en conservación y restauración del patrimonio fotográfico dentro de las propias instituciones que custodian estos fondos. Hay también una falta un acceso más fácil a una información más concreta sobre conservación del patrimonio fotográfico para estos profesionales de la Administración. Y falta también un establecimiento de protocolos específicos a los que las instituciones y los profesionales podemos acudir. En cuanto a las características propias del patrimonio fotográfico que hacen que su conservación sea algo tan complejo, mencionar que en un fondo o colección fotográfica, en la mayoría de los casos, lo suelen constituir una gran cantidad de artefactos fotográficos, ya puedan ser tanto analógicos como impresiones digitales. Solo en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid custodia más de 2 millones de imágenes fotográficas. Además, el número de artefactos a custodiar desde hace unos años no hace nada más que crecer. Y un aspecto fundamental es que, dependiendo de la colección o fondo, podemos encontrar gran variedad de procesos fotográficos. Nos estamos refiriendo a positivos directos, negativos, copias positivas, una gran variedad de materiales constituyentes, tanto orgánicos como inorgánicos, como son soportes, de los que todos conocemos, papel, vidrio, plástico, metal, cerámica, emulsiones, como la albúmina, la gelatina, el colodión, e imágenes finales, que encontraremos hierro, encontraremos plata filamentaria, plata fotolítica, plata de revelado físico, hierro, platino, paladio, pigmentos y colorantes.
Además de los dos anteriores, también encontramos elementos asociados al artefacto fotográfico, como son estuches, marcos, máscaras, retoques, policromados y capas de protección, entre otros. Con relación a lo anterior, debemos de ser conscientes que una gran variedad de materiales, como ya he expuesto, conlleva consigo una posibilidad de encontrar un gran número de tipos de alteraciones. Otra peculiaridad de este tipo de patrimonio es que suele aparecer con una gran variedad de formatos y formas de presentación. Por ejemplo, pueden estar sueltas, insertas en un conjunto, estuchadas, enmarcadas. Y también dentro de una colección fotográfica suelen consistir fotografías de un gran valor histórico, documental o artístico, con otras muchas que no lo tengan. Además, no debemos de olvidar que las fotografías suelen ser un fondo especial dentro de los archivos, bibliotecas y museos, y en la mayoría de las ocasiones comparten espacios con otras colecciones muy diversas. Incluso se encuentran dentro de las mismas colecciones. Me estoy refiriendo, como todos sabemos, a las fotografías que forman parte de los expedientes o libros que contienen fotografías en su interior. Y por último, he de mencionar que muchos de los artefactos fotográficos están sujetos a la propiedad intelectual o, en el caso de la fotografía artística, el autor tiene pleno control sobre ella. Bien, ¿y qué requieren por nuestra parte y por parte del personal que conserva un tipo de fondo fotográfico estas peculiaridades que acabo de mencionar? Pues requiere conocer de manera exhaustiva los fondos custodiados a nivel tanto técnico como material, su estado de conservación y así como su valor documental, histórico y artístico. También requieren la elaboración de criterios y protocolos concretos que puedan utilizar cualquier tipo de institución materializado en un plan de conservación. Además, requieren concienciar al personal de la institución y a los usuarios de la importancia de la conservación preventiva. También saber identificar los procesos fotográficos, lo cual es muy importante y esencial. Sus materiales y sus alteraciones, para lo cual es necesario la incorporación de profesionales y la formación continua del personal de la institución. Debemos nos solicita saber priorizar en las necesidades de conservación teniendo en cuenta factores como el mal estado de conservación de un artefacto y su fragilidad, así como un valor documental, histórico y artístico. Y uno de los que más preocupa a la mayoría de las instituciones, evidentemente, es la adquisición de la gran cantidad de recursos materiales que se necesitan para acometer la conservación de fotografía. Bien, en este segundo bloque he recogido una serie de reflexiones que iremos viendo poco a poco. La primera de ellas es que la conservación debe de estar planificada y para ello lo mejor es elaborar un plan de conservación preventiva. Este plan es el mejor instrumento para garantizar la protección de los fondos, pues en él se anticipan a los procesos de degradación para lo que estudia sus causas y valora sus riesgos y proyecta estrategias eficaces de acción a corto, medio y largo plazo en función de la disponibilidad de recursos técnicos, humanos y económicos. Además, no podemos olvidar que el plan de conservación preventiva debe adaptarse, por un lado, y ser coherente a la institución que la desarrolle y debe de llevarse a cabo por un equipo multidisciplinar e involucrar a todas las estructuras de la institución. Como he introducido antes, es complicado hacer planes de conservación preventiva debido a esta falta de recursos, el gran tamaño que suelen tener los fondos y a que generalmente los fondos custodiados por la institución no se reducen a fondos fotográficos y esto lo hace más complejo. Bien, el método de trabajo para implementar un plan de conservación preventiva se divide en 4 fases. La primera fase es la fase de documentación, en la que se lleva a cabo un análisis del medio, un análisis del bien cultural y un análisis funcional de la institución y sus recursos. En una segunda fase, que es la fase de análisis de riesgo, en la que se lleva a cabo la identificación y valoración de riesgos, se definen las prioridades de actuación y se proponen las intervenciones más urgentes. En una tercera fase se diseñan e implantan estos procedimientos y protocolos y en la cuarta es una fase de verificación en la que se sigue la eficacia del plan de conservación preventiva y se incorporan las mejoras y modificaciones necesarias. Bien,
Una segunda reflexión que considero que para mí me parece muy interesante es que tenemos que intentar siempre actuar con sensatez y sentido común. Lo ideal es que cada institución pudiera llevar a cabo un plan de conservación preventiva de sus fondos fotográficos, pero por los motivos expuestos anteriormente, muchas instituciones no pueden hacerlo o bien están en vías de hacerlo. En los casos en los que falta un plan de conservación preventiva, no hay profesionales de la conservación en los que podamos apoyarnos o no tenemos recursos ni tenemos demasiado personal, deberemos de intentar actuar siempre guiados por la sensatez y el sentido común. Dicho de otra manera, ante grandes necesidades y pocos recursos, se ha de optar por soluciones sensatas y reflexionadas. Bien, la tercera reflexión es fundamental para plantearnos cómo debemos de actuar frente a la gestión de recursos. Me estoy refiriendo a que debemos de tener claro que la conservación es una tarea continua y a largo plazo. También debemos de estar preparados ante el crecimiento inevitable de nuestra colección fotográfica. Para ello, deberemos de plantearnos comenzar a llevar a cabo acciones sostenibles. La sostenibilidad es una herramienta fundamental que, como es objeto de una de las ponencias de esta jornada, no voy a profundizar sobre ello. Y de la misma manera, deberemos de hacer una gestión adecuada de nuestros recursos, tanto económicos, materiales como humanos, y encontrar la manera de poder adquirir más. Bien, otro es tener una actitud positiva, activa y creativa. A ver, esta actitud positiva, activa y creativa es hacia la falta de recursos, el crecimiento de la colección y cualquier problema que pueda surgir. Esto facilitará mucho nuestra labor. Y me diréis, ¿cómo puedo ser positivo, activo y creativo cuando tengo que sacar adelante una colección de fotografías de más de 2 millones de artefactos? Pues es complicado, pero debemos de intentarlo poco a poco. Bien, dentro de nuestras posibilidades debemos de intentar adaptarnos a los recursos que tenemos y a las características y necesidades de nuestra institución para ir solventando los problemas que surjan. Si una institución no es activa ante los problemas, se corre el peligro de generar rutinas y hábitos de mala praxis en conservación durante mucho tiempo y después rectificar estas acciones es sumamente complicado. Bien, la elaboración de protocolos, establecimiento de prioridades y revisión. Fijaros que son los mismos aspectos que ya veíamos en el plan de conservación preventiva. Aunque no tengamos un plan de conservación preventiva, tenemos que hacer estos mismos protocolos, establecer prioridades y revisar qué es lo que se está haciendo. Aunque la institución no tenga personal de conservación específica, se debe hacer el esfuerzo de que los criterios y protocolos utilizados queden registrados por escrito, así como que se quede reflejado de qué fuente se han sacado los criterios que estamos utilizando. Tenerlos por escrito facilita que no se pierda información y que después sea más fácil analizar las acciones de conservación desarrolladas en una institución. También en la Administración lo que ocurre es que, como hay tanta movilidad de personal, si tenemos profesionales en nuestra colección y pues, se va de la institución, si no se queda reflejado, si esos protocolos no se quedan por escrito, el que llega después no sabe por dónde continuar. Bien, tal y como hemos comentado antes de estos protocolos, estos protocolos deben de adaptarse a las características y necesidades de la institución. Deben de estar elaborados y consensuados por todo el personal implicado en la conservación de los fondos de colecciones. También se debe de poner atención al establecimiento de prioridades, dependiendo de las necesidades, el estado de conservación de los artefactos fotográficos, el valor de la obra y los recursos de los que se disponga. Además, es necesario llevar a cabo una revisión de las acciones de conservación preventiva llevadas a cabo hasta el momento en las instituciones, que la mayoría de ellas llevan muchos años custodiando fondos fotográficos, y esta revisión permitirá corregir errores de ejecución que de otra manera perdurarán en el tiempo. Por último,
mencionar que es necesario que se hagan esfuerzos desde el Plan Nacional de Conservación Preventiva o el Plan Nacional de Conservación de Patrimonio Fotográfico de generar proyectos específicos para establecer protocolos de conservación preventiva en fondos fotográficos, a los que podamos acudir para elaborar los nuestros propios. Bien, coordinación, cooperación y asesoramiento. Como ya he introducido anteriormente, la conservación preventiva debe de ser una labor coordinada y multidisciplinar, que involucre a todas las estructuras de la institución. Además, es primordial que entre todos los departamentos haya una buena comunicación. Se debe establecer reuniones periódicas de todos los departamentos involucrados en los que se resuelvan problemas y se marquen objetivos. Además, debemos de buscar y tener cerca de nosotros profesionales especializados en la materia que nos puedan asesorar sobre estas actuaciones. Y es importante también que como institución nos relacionemos con otros archivos, bibliotecas o museos que desarrollen estas labores de conservación para poder cambiar impresiones y ver qué soluciones le están dando a problemas que nosotros mismos tenemos en nuestra institución. Y que con toda seguridad también ellos se habrán tenido que enfrentar a ese tipo de problemas. Bien, en cuanto al conocimiento de nuestro fondo, como ya he introducido anteriormente, para llevar a cabo una correcta conservación de los fondos, es primordial conocer el valor histórico, artístico o documental de los mismos, así como los procesos fotográficos que lo componen, su estructura, los materiales que los constituyen y sus pautas de deterioro. Por ejemplo, conocer las alteraciones del material que compone un artefacto fotográfico nos va a alertar, por un lado, sobre el estado de conservación del artefacto y, por otro, nos va a indicar la presencia de un tipo específico de material, sea plata filamentaria, albúmina, colodión, lo cual nos va a ayudar a reconocer el tipo de proceso fotográfico. Por otro lado, identificar los procesos fotográficos es fundamental, dado que cada uno de ellos tiene unas pautas de deterioro y unos requerimientos de almacenamiento específicos. Ejemplo de esto es la identificación de soportes plásticos entre nitrato de celulosa, acetato de celulosa o poliéster. Quisiera hacer una especial mención a la labor que desarrollan los departamentos de descripción de los fondos, pues son ellos los que identifican estos procesos y alteraciones, generando herramientas fundamentales para el conservador que quiere tomar el pulso de una colección. Una buena descripción técnica y del estado de conservación va a facilitar mucho a la hora de diagnosticar el estado de conservación y establecer prioridades en una colección. Bien, en cuanto a la formación, tomando como punto de partida lo dicho en la reflexión anterior, las instituciones deben de apostar por formar a su personal, dado que esto mejorará exponencialmente la labor de conservación de nuestros fondos. Como hemos avanzado anteriormente, es importante la formación en la identificación de artefactos fotográficos, materiales que los constituyen sus alteraciones, acciones de conservación preventiva y gestión de fondos fotográficos, entre otros. Bien, he querido hacer una reflexión sobre los recursos de bibliografía de los que disponemos porque es lo primero que siempre me piden cuando imparto un curso sobre este tema. Quien hoy día se dedica a la custodia de un fondo fotográfico tiene la gran suerte de tener a su disposición muchas publicaciones, manuales, dossiers, artículos de revistas, páginas web, actas de jornadas y congresos, recursos web de instituciones y asociaciones profesionales, entre otros, tanto en español como en otros idiomas, que las que acabo de mencionar acá pueden tratar de forma directa o indirecta la conservación del patrimonio fotográfico. De todos estos recursos, los habrá que sean más o menos prácticos, didácticos o profundos. Sea como fuere, la mayoría de ellos son de gran utilidad para los usuarios, tanto a nivel avanzado como quien se acerca por primera vez. Pido disculpas por dejar muchas publicaciones fuera de esta imagen, lo cual, por supuesto, no es un ranking, pero son tanto las publicaciones que recomendaría que he optado por incluir las que, por experiencia, que sé que suelen utilizar como referencia por parte de muchos profesionales que trabajan con colecciones fotográficas. Deteniéndonos en la bibliografía y en los recursos web que tenemos a nuestra disposición, lo que tendría que ser una ventaja, algunas veces puede convertirse en un inconveniente. Porque el profesional, sin una formación profunda sobre el tema, que quiere acercarse a este tipo de publicaciones con una intención
de aplicarla en su trabajo como manual de cabecera para conservar su colección, puede sentirse desbordado y no saber con qué quedarse. Por otro lado, quienes investigamos y profundizamos sobre estos temas siempre nos van a parecer pocas las publicaciones que se hagan al respecto. Bien, otro recurso fundamental y que todos conocerán son las normas internacionales de calidad sobre la conservación del patrimonio fotográfico y sobre los materiales que deben de utilizarse para tal fin, fruto de ensayos sistemáticos y análisis de envejecimiento. Nos estamos refiriendo a las normas internacionales ISO, a las normas americanas ANSI o ISO y a las normas alemanas DIN. Las normas ISO son realizadas por una entidad con sede en Ginebra que promueve la normalización de productos y servicios en el mundo. La aprobación de cada norma requiere el 75% de los votos favorables en los organismos nacionales miembros de la ISO. El Comité de Trabajo de la ISO para fotografía es la Technical Committee TC42 y esta se encarga de establecer estándares en lo concerniente a la calidad de los materiales para el almacenaje, las condiciones ambientales y la manipulación. Las normas ISO relacionadas directamente con el patrimonio fotográfico son todas las que están viendo aquí recogidas. De todas estas, hay que destacar la norma ISO 18916 o Photographic Activity Test, PAT, desarrollada por el Imaging Permanence Institute. Mediante esta prueba se explora la posibilidad de interacciones químicas entre la fotografía y un material determinado, después de un contacto prolongado. En concreto, se detectan posibles reacciones de oxidación y reducción que pueden causar desvanecimiento de la imagen, metalizaciones, manchas y oscurecimiento o amarillamiento del soporte. Por tanto, se recomienda que todos los materiales utilizados para el contacto directo de fotografía deban de pasar el PAT para poder ser considerados seguros. Bien, y estamos en el tercer bloque, en el que voy a hablar de manera muy general de las acciones más importantes de conservación preventiva, empezando por la manipulación. Profundizar sobre estos temas me llevaría el resto de la jornada, por lo que, si quieren más información, les remito a los manuales anteriormente mencionados. Antes de nada, debemos de apuntar que la manipulación es un factor de máximo riesgo, por lo que nuestra primera acción debe de ser la de reducir la manipulación dentro de nuestras colecciones al máximo, mediante la restricción de su acceso, pero también mediante el uso de la digitalización, la realización de copias o facsímiles, así como la elaboración de bases de datos con muy buenas descripciones. También debemos de ser conscientes que la manipulación está presente en todas las estructuras de la institución, ya sea en la descripción, el almacenamiento, la seguridad, la limpieza, la digitalización, el embalaje, el transporte, la exposición y la consulta, entre otras. Un aspecto muy importante es que la manipulación está determinada por la naturaleza del documento y por el estado de conservación en el que se encuentre, por lo que debería de estar restringido su uso para poder hacerlo solo a un personal capacitado. Uno de los problemas que he detectado con mucha frecuencia, incluso en mí mismo, es que al ser la fotografía un objeto cotidiano, es muy difícil cambiar el chip y no tender a manipular las fotografías de tu colección como si fueran fotografías cotidianas. Debemos de ser conscientes que cuando entramos en un archivo debemos de manipular los artefactos con criterios de conservación. Es algo que requiere mucho esfuerzo, pero se acaba consiguiendo. Creo que algunos que hayan estado conmigo en los cursos que impartimos de fotografía, yo mismo soy coleccionista de fotografía y al final me sorprendo de cómo cojo mis propias fotografías porque estamos tan acostumbrados, como decía, a utilizar fotografías en otras casas, que es muy difícil, cuando tenemos un objeto histórico entre las manos, plantearnos hacerlo de una manera de conservación, como decía. Bien, por último, y no menos importante, es que la manipulación debe de estar protocolarizada y reflejada por escrito. La institución debe de tener unos protocolos de manipulación a disposición del personal técnico y de los usuarios por medio de la web, trípticos o carteles, por ejemplo. Bien, algunas de las recomendaciones más habituales son, entre otras, mantener la calma y la concentración. Hay que intentar no dejarse llevarse por las prisas. No portar en la indumentaria elementos acoplados que puedan caer sobre el artefacto o arañar su superficie.
Preferiblemente usar guantes, aunque su uso puede suponer la pérdida de destreza manual. Generalmente se recomienda el uso de guantes de látex y vinilo. Manipular con las dos manos el artefacto con seguridad, sin presionar ni tocar la emulsión de la fotografía. También, tras las consultas del documento, se aconseja volver a introducirlo en su contenedor y proteger las fotografías de la luz mientras que no se estén consultando. Y si el operador se marcha, estas deben de ser correctamente identificadas mediante carteles u otros elementos similares. Y durante el traslado o transporte del documento, aunque sea una corta distancia, se deberá de hacer con toda seguridad, preferiblemente en su contenedor. Bien, pasando al control ambiental, el cual es una de las medidas de aplicación más difíciles para muchas instituciones, en él se trabaja sobre los parámetros de humedad, temperatura, iluminación y calidad del aire. Los valores de humedad y temperatura requeridos para una correcta conservación varían dependiendo del tipo de proceso fotográfico. La mayoría de las veces es muy difícil cumplir estos parámetros de humedad y temperatura, debido a que en nuestra institución no tengamos un sistema de climatización o tengamos recursos suficientes. En el caso de no poder cumplirlo de manera estricta, deberíamos de seguir las siguientes recomendaciones, como son que las bajas temperaturas aumentan la longevidad de los artefactos fotográficos, tal y como podéis ver en este cuadro en el que se ve que bajando la temperatura podemos llegar a triplicar la vida de un acetato de celulosa. Es decir, si no tenemos un sistema de climatización, deberemos de instalar la colección en una sala fresca y seca con una ventilación filtrada. Bien, la segunda recomendación es mantener un ambiente lo más estable posible y evitar las fluctuaciones bruscas de humedad relativa y temperatura, así como favorecer la ventilación de los depósitos. Por último, se recomienda controlar la humedad relativa y la temperatura con sistemas de control y revisar los fondos para evaluar su estado de conservación. En cuanto al equipamiento, se recomienda que las instituciones que custodian patrimonio fotográfico deberían de utilizar sistemas de climatización tipo aire-aire, controlar la humedad relativa mediante el uso de deshumidificadores eléctricos, agentes reguladores como el adsorb o el gel de sílice, o la generación de una corriente de aire en el depósito. Y además contar con sistemas de control de temperatura y humedad, como son los data logger y los software de control asociados. Bien, como veis en esta tabla, los valores recomendados de humedad y temperatura variarían dependiendo del tipo de proceso fotográfico. Para un depósito mixto, en el que se conservan diferentes tipos de artefactos, se recomiendan entre los 18 y 21 grados centígrados, con una fluctuación de más o menos 2 grados centígrados al día, y una humedad relativa de entre 30 y 50%, con una fluctuación de más o menos 5% al día. En definitiva, la temperatura no deberá sobrepasar los 30 grados centígrados y la humedad nunca será inferior a 30% ni superior a 60%. Además del depósito mixto, como estaba comentando con anterioridad, en la custodia de fotografías se utilizan también la conservación en depósitos fríos o conservación en frío. Este tipo de conservación en frío se refiere a un rango de temperatura entre menos 12 y los 12 grados. Las normas ISO 18911 recomiendan una temperatura de unos 2 grados centígrados con una humedad relativa de entre 30 y 40. ¿Cómo conseguimos estas temperaturas? Pues utilizando depósitos climatizados o refrigeradores con control de humedad y temperatura, que tienen mucha menos capacidad que los depósitos. Este tipo de custodia está recomendado para artefactos fotográficos en soporte de nitrato de celulosa, acetato de celulosa y fotografía en color, dado su tendencia a la descomposición. Ahora bien, cualquier institución que plantee su utilización, primero ha de tener en cuenta que es un procedimiento caro. Debe de ser constante y, por lo tanto, tiene que tener un respaldo eléctrico de seguridad. Los artefactos deben de ser protegidos dentro de sobres o cajas, dentro de fundas de poliestileno o marversal, lo cual aumenta la labor de instalación de estos fondos. También deberán de ser previamente digitalizados y descritos, dado que el propósito es no volver a sacarlos de estos depósitos fríos. Y si fuera necesario, extraer
si fuera necesario extraer algún artefacto de estos depósitos fríos, también tenemos que tener en cuenta que se requerirá de una aclimatación de estos artefactos para poder llevarlos de la sala fría a otra dependencia con otra temperatura. A pesar de ello, no podemos perder de vista que su utilización, tal y como decía anteriormente, va a multiplicar exponencialmente la vida de este tipo de artefactos. Bien, con respecto a la luz, debemos de comenzar diciendo que la incidencia de la luz sobre la obra provoca reacciones de tipo fotoquímico y fotooxidante sobre las imágenes finales, como es el desvanecimiento. Conviene recordar que el efecto de la luz es acumulativo e irreversible, es decir, que a igual intensidad lumínica, el efecto de una sola exposición es el mismo que en muchas exposiciones cortas que sumen el mismo tiempo. Para la exposición de la fotografía, como regla general, se recomienda que la intensidad lumínica no deba superar los 50 lux y se debe exigir una fuente de luz que no emita rayos ultravioleta, que son los más dañinos, ni infrarrojo, siendo recomendable el uso de luces LED. Y en el depósito, la iluminación debe estar apagada la mayor parte del tiempo y solamente encenderse el tiempo necesario para que el personal encargado acceda al depósito y cumpla el desempeño de sus funciones. Bien, por otro lado, dentro de los procesos fotográficos encontramos desde los que son extremadamente sensibles a la luz y que no se pueden exponer, a los que son muy sensibles o sensibles, los cuales tienen una recomendación de dosis anual de iluminación máxima al año, como estáis viendo aquí en la tabla. Bien, pasamos al control de calidad del aire y todos sabemos que el aire puede portar contaminantes que generan compuestos ácidos y oxidantes que acaban por alterar las colecciones. Nos estamos refiriendo al dióxido de azufre y al ozono, entre otros. Los contaminantes pueden proceder de fuentes externas o internas. Respecto a los primeros, habría que impedir su entrada y en cuanto a los segundos, pintura y revestimiento, habrá que desplegar medios para evitarlo. Algunas de las recomendaciones con respecto al control de la calidad del aire son, primero, llevar a cabo una limpieza y mantenimiento periódico. Favorecer la circulación del aire para evitar la acumulación de depósitos de polvo, gases volátiles y partículas de contaminación atmosférica. También utilizar una climatización dotada de filtros a base de carbono activo, alúmina activada y filtros EPA, que eliminen no solo las partículas sólidas en suspensión y gases contaminantes, sino también eviten la propagación de agentes patógenos como virus, bacterias y esporas de hongos oncogénicos. Se recomienda también utilizar sensores de calidad del aire y emplear pintura al agua para las paredes, en concreto pintura acrílica a base de acetato de polivinilo con certificado de baja emisión preferiblemente. Bien, y estamos en el último apartado, el almacenamiento. Comenzaré diciendo que en la instalación de artefactos fotográficos se recomienda que cada artefacto debe de guardarse de manera individual en un sobre o carpeta, que los materiales utilizados sean de conservación para asegurar su permanencia y se recomienda instalar los artefactos por tipos y, a su vez, por formatos. Este tipo de clasificación nos va a permitir un acondicionamiento más adecuado, facilitar su acceso, optimizar el aprovechamiento del espacio y evitar alteraciones como marcas o deformaciones. Bien, también dependiendo del tipo de artefacto fotográfico, se recomienda instalarlo en horizontal o vertical. Vertical, utilizaremos una posición vertical para copias fotográficas de pequeño formato, placas de vidrio iguales o inferiores al formato 13-18 y negativos y positivos en soporte de plástico y en formato de placa o en tira. Y en horizontal se instalarán aquellas copias fotográficas de gran formato y placas de vidrio con un formato igual o superior al 18-24. Según conservadores y restauradores de fotografía como Rosina Herrera, podemos clasificar los sistemas de protección en 3 niveles. Un primer nivel correspondiente a la protección individual, que es la que está en contacto directo con el artefacto, nos estamos refiriendo a los sobres y carpetas. Un segundo nivel que es de protección colectiva, nos estamos refiriendo a las cajas. Y por último, un tercer nivel
que es el mobiliario, que pueden ser planeros, armarios y estanterías, entre otros. Con relación a los materiales utilizados, la elección del tipo de material de conservación empleado dependerá de las necesidades de la institución, las características de la colección y de los recursos que tengan. Este es uno de los aspectos más complicados para las instituciones, pues la compra de este tipo de material se lleva gran parte del presupuesto. Los materiales utilizados para almacenar fotografías se pueden clasificar en dos grupos, en papel y cartón y, por otro lado, el plástico. El papel o cartón se caracteriza por ser opaco, lo cual para algunas instituciones es una desventaja. Y debemos de procurar que sean papel de pasta de trapo o de madera purificada, que tengan un alto contenido en alfa-celulosa, que estén libres de azufre, lignina, ceras, colorantes, blanqueantes, impurezas químicas. También que hayan pasado el Photographic Activity Test, el PAT, que antes comentaba, y tener un pH neutro, aunque para algunos procesos como el platinotipo podemos usar papeles con reserva alcalina. A este respecto se debe tener cuidado, pues la reserva alcalina puede afectar a procesos como el cianotipo. Bien, los papeles de conservación más recomendados tienen el etiquetado de permanente, libre de lignina, y suelen tener el símbolo del PAT y las normas ISO en la 18902 y la 18916. En cuanto a los plásticos, su mayor ventaja es que permite ver el interior y los más recomendados son el poliestileno, el polietileno y el poliéster. En cuanto a los sobres y camisas, se recomienda que estén elaborados con papeles y plásticos de conservación y que no contengan adhesivos ni colorantes. En cuanto a los tipos de sobres, hay muchos, y unos con sus ventajas y otros con sus inconvenientes. De forma resumida, podemos mencionar tres tipos de aberturas. Una primera de sobres simples con una sola abertura, los cuales provocan que se deba de manipular demasiado el artefacto cuando se introduce o se saca. Y por otro lado, vamos a encontrar sobres con dos aberturas o los que todos conocemos de 4 solapas, los cuales son mucho más adecuados, puesto que la manipulación del artefacto es mucho menor. En cuanto a las cajas, se recomienda que deban de ser estables y resistentes, estar realizados con materiales de conservación y no se deberá de mezclar formatos en su interior. Los artefactos deberán de estar bien encajados en su interior, evitando que puedan moverse. En el caso del almacenamiento vertical, se recomienda utilizar separaciones de cartón rígido de conservación en el interior de cada 20 centímetros, con la idea de que una alteración de un artefacto no implica a la otra. Y deberán de estar correctamente señalizados. Esto es muy importante, sobre todo en las cajas de artefactos como el soporte de vidrio, que son cajas de gran peso y en muchas ocasiones debemos estar preparados previo a su manipulación. Bien. Por último, respecto al mobiliario, cada formato requiere un mobiliario adecuado para evitar que los documentos sobresalgan de los muebles y para que no reciban golpes o sean rozados. El mobiliario debe ser sólido y estable, no debe retener humedad ni desprender compuestos volátiles perjudiciales. Lo más recomendado es el metal y se desaconseja completamente el uso de madera. Para los acabados se recomiendan el aluminio anodizado, el acero con esmalte en polvo pintado y el horno con superficies lisas, no abrasivas, un borde romo y sin piezas que sobresalgan para evitar que puedan dañar los documentos. En su interior, cada artefacto debe tener un sistema de protección directa. Y por último, con respecto a la disposición del mobiliario, debe de encontrarse convenientemente separado del suelo, techo y paredes, para prevenir o minimizar la incidencia del polvo depositado en el suelo y humedades procedentes del inmueble por capilaridad e inundaciones. Bien, y en el cuarto bloque, por último, les voy a hablar del informe técnico sobre la actuación de conservación desarrollada en los fondos fotográficos del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, realizado por mí en el año 2022.
Antes de nada, quisiera agradecer a todos los jefes de servicio del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y al personal perteneciente a los mismos su excelente atención y colaboración en la elaboración de este informe. Me estoy refiriendo en concreto al servicio de descripción, al servicio de circulación, al servicio de conservación y al servicio de referencia y atención al usuario. También quisiera dar las gracias al Servicio de Restauración y Reproducción de Documentos de la Subdirección General de Archivos y Gestión Documental y, en particular, a quien era jefe de este servicio en ese momento, don Manuel Redondo Solera, que impulsó este informe y siempre incidió en la importancia de la conservación preventiva y la revisión de las acciones desarrolladas en este sentido. Bien, los objetivos de este informe eran revisar las actuaciones de conservación preventiva desarrolladas hasta el momento en el Archivo Regional y proponer recomendaciones sobre estas actuaciones. Las labores llevadas a cabo consistieron en la realización de un análisis del estado de conservación de los fondos y colecciones fotográficas, así como de las instalaciones y sistemas de almacenamiento y control ambiental de los depósitos. También se continuó con un análisis de las actuaciones de conservación preventiva desarrolladas por cada servicio en el Archivo Regional, por medio de entrevistas con su personal, y paralelamente se llevaron a cabo varias sesiones de asesoramiento aparte del personal del Archivo Regional en materia de conservación preventiva e identificación de artefactos fotográficos. Por último, se realizó un informe final por escrito en el que se recogían un análisis de descripción de las instalaciones, las medidas de conservación preventiva y los fondos fotográficos del Archivo Regional, una recopilación del marco normativo relativo a la conservación y un conjunto de recomendaciones generales y otras más específicas según lo observado en la fase de análisis de cada una de las acciones de conservación preventiva analizadas en concreto sobre la manipulación y espacio de trabajo, la limpieza y estabilización física, el marcado, la descripción, la circulación, el control ambiental, el almacenaje y la adquisición de nuevos fondos. A continuación, se pusieron unas conclusiones en las que se valoraban los riesgos, se recomendaban prioridades de actuación y se proponían intervenciones urgentes. Y, por último, se juntaron una serie de herramientas útiles para identificar artefactos fotográficos, recursos web y bibliografía especializada. Bien, para finalizar con el informe, quisiera decir que para mí es un ejemplo de buena praxis en cuanto que gracias a él se revisan las acciones de conservación preventiva desarrolladas en el Archivo Regional hasta el momento, se fomenta la formación del personal del Archivo Regional y permite al archivo planificar nuevas acciones de conservación con vista al futuro. Además, me consta que hasta el día de hoy se han aplicado muchas de las recomendaciones planteadas y que siguen trabajando para que las medidas de conservación sean cada día mejores. Bien, como conclusión, y por último, antes de finalizar, me gustaría terminar con 4 recomendaciones. Primero, la importancia de revisar las acciones de conservación preventiva llevadas a cabo en los archivos fotográficos hasta el día de hoy, que es el propósito del informe que le acabo de describir. La elaboración de protocolos, el priorizar acciones y planificar a corto, medio y largo plazo, planteando como objetivo de la institución realizar en un futuro cercano un plan de conservación preventiva. El tener, como decía antes, una actitud positiva, sensata y activa y creativa frente a los problemas y ser conscientes de que de lo que hagamos en este momento a nivel de conservación preventiva posibilitará que nuestro patrimonio fotográfico les llegue a futuras generaciones. Y ahora sí, muchas gracias por su atención.